Bueno, anteriormente ya hice un video hablando sobre la vestimenta de los sacerdotes. Hoy te voy a hablar sobre la vestimenta del obispo. Primero tenemos la mitra, que es este ornamento de aquí que va en la cabeza. Fue introducido en el siglo V, pero se popularizó hasta el siglo X aproximadamente, y originalmente era usada solamente por el Papa, aunque actualmente es propia del obispo y también de algunos canónigos. Puede ser usada por abades y abadesas en algunos casos, es decir, los encargados de monasterios, ya sea masculinos o femeninos, aunque esto es solamente en casos muy específicos, no es como lo más común, y representa dignidad, autoridad y santidad. Después está el solideo, que es esto que va en la parte superior de la cabeza, que viene del latín solideo, que significa solo Dios. Lo utilizan los canónigos de color negro, aunque no siempre lo usan, los obispos de color violeta, que es el color propio del obispo, los cardenales de color rojo y el papa de color blanco. Ahora, solo los obispos y los cardenales pueden usarlo durante la misa y por ende también el papa, y se lo quitan para la consagración, es decir, solo se lo quitan cuando está Dios presente, de ahí su nombre, es decir, solo Dios, o sea, solo se lo quitan ante Dios. Sí, por eso se llama solideo. Después está la esclavina, que es esta prenda que usan aquí sobre los hombros. Originalmente era usada para protegerse del frío durante las peregrinaciones y se le llamaba así por la promesa a la que uno está obligado al hacer una peregrinación. O sea, cuando tú prometes que vas a hacer una peregrinación, estás, digamos, esclavizado a concluir esa peregrinación. De ahí viene el nombre de esclavina. El obispo está esclavizado a cumplir su misión de llevar a sus fieles hacia Dios, aunque con el tiempo se quedó solo como parte de la vestimenta del obispo y ya no tanto para las peregrinaciones. En el caso de los obispos se utiliza una esclavina con el filo de color violeta, en el caso de los cardenales es de color rojo como el de la foto, y en el caso de la esclavina del papa es completamente blanca. Una curiosidad: cuando el papa Benedicto XVI abdicó del papado, él prometió no volver a usar la esclavina, para que solo lo usara el papa Francisco, señalando que él era digamos, quien estaba ejerciendo como papa y no él. Ahora, la capa magna, que esta la he visto en muy poquitas ocasiones, que es una capa muy larga que pueden usar solamente los obispos en festividades solemnes, pero solamente en su diócesis. Si el obispo está visitando otra diócesis, no la puede usar. Y los cardenales y el papa, solamente los cardenales y el papa pueden usarla en cualquier lugar. Y se utiliza solamente en celebraciones muy solemnes. Después está el ferraiolo, que es esta capa de aquí. El obispo Fulton Sheen la solía utilizar mucho. Es similar a la soprana de la que hablé en el video sobre la vestimenta de los sacerdotes y se utiliza en eventos formales que no sean litúrgicos. Eventos importantes, formales, o sea, eventos importantes que requieren cierta formalidad, pero que no tienen un contexto litúrgico, que no son la misa o los sacramentos. Pueden usar los presbíteros, lo usan de color negro, aunque no es muy común, los obispos en color violeta, los cardenales en color rojo, pero el papa no lo usa, no es parte de las vestimentas del papa. Después está el tabarro, que es esta prenda de aquí, que es básicamente una combinación entre el ferraiolo y la esclavina, pero en una sola pieza. Ahora, aún así la esclavina se utiliza debajo del tabarro, solamente que tiene como una capita con la misma forma de la esclavina. También este lo he visto en muy poquitas ocasiones. Después está el Saturno, que es este sombrero de aquí. Tiene únicamente la función de cubrirse del sol, como cualquier sombrero. O sea, no tiene un significado tan profundo. Lo utilizan los presbíteros y los diáconos del color negro, aunque también muy poquitas veces he visto que lo usen sacerdotes y diáconos. Los obispos en color negro con borlas verdes, o sea, estos ornamentos que están aquí, pero de color verde. En el caso de los arzobispos y los patriarcas, de color negro, con borlas verdes con detalles de oro. En el caso de los cardenales, negro con borlas rojas y con oro. Y en el caso del papa, como el papa Benedicto de aquí, que lo suele usar, rojo bordado en oro. Después está el anillo episcopal. Es la señal de su compromiso con la iglesia y se le entrega al obispo al momento de su ordenación usando la siguiente fórmula: recibe este anillo, signo de fidelidad, y permanece fiel a la iglesia, esposa santa de Dios. O sea, así como los esposos reciben anillos en el momento de su matrimonio, el obispo recibe un anillo al momento de su ordenación como obispo y lo utilizan durante la misa. Después está el báculo, que es como, digamos, el bastón que se utiliza durante las celebraciones litúrgicas. Consta de dos partes: el asta, que es esto de aquí,
y el cayado, que es la parte de arriba, y representa la función de corregir, sostener y empujar a los fieles. ¿Por qué? Porque esto es lo que utilizan los pastores para guiar a las ovejas. Y al momento de entregárselo al obispo en su ordenación se le dice: recibe el báculo del oficio pastoral, para que seas piadosamente severo en la corrección de los vicios, para que mantengas el juicio sin ira, para que estimules los ánimos de los oyentes en el fomento de las virtudes, para que no abandones la censura de la severidad en la tranquilidad. Después está la cruz pectoral, que se utiliza en recuerdo de la pasión de Cristo. La utilizan los obispos, el papa y algunos abades y abadesas, al igual que la mitra, y debe de ir sobre el pecho, es decir, tampoco tan arriba, sino como a esta altura, como lo está usando aquí el Papa Benedicto. No muy abajo, no muy arriba, sino más o menos aquí, a esta altura. Si la cadena es muy larga, como en este caso, se sujeta de alguno de los botones de la sotana, como es muy común observar. Después, este es curioso, las sandalias y medias, que son de las prendas litúrgicas más antiguas que existen, que son el calzado que utiliza el obispo, y solo las usa el obispo. El papa usa un calzado especial que es similar, pero es hecho para el papa, y solo se utiliza en el rito latino. Los demás ritos de la iglesia no tienen un calzado como prenda litúrgica. Y un dato curioso, no se utilizan durante las misas de difunto. Después están los guantes, que solo se utilizan en la misa solemne desde la procesión de entrada hasta el momento del ofertorio. En ese momento el obispo se los quita. Ahora, el papa los puede utilizar al momento de impartir la bendición final de la misa, si quiere. Sin embargo, el Papa San Pablo VI fue el último papa en usar guantes durante la celebración de la misa y los usó hasta el momento de su muerte. Él jamás dejó de usarlos. También no se usan durante las misas de difunto y el anillo episcopal se utiliza por encima de los guantes. Y al momento del ofertorio se quitan el anillo, se quitan los guantes y se vuelve a poner el anillo. Ahora, sigue uno que me parece muy interesante, que es el sobrehumeral. En el video sobre la vestimenta de los sacerdotes mencioné el paño de hombros, que también se le llama humeral, porque va sobre los hombros. Pues esta es una vestimenta que también va sobre los hombros y era usada por el sumo sacerdote en la tradición judía antigua, es decir, en el Antiguo Testamento. Pero en el siglo X la comenzaron a usar algunos obispos en Alemania y después en otros lugares cercanos. Ahora, la costumbre de usar el sobrehumeral se perdió, pero todavía se usa en algunos lugares muy específicos. En la diócesis de, perdonen, no hablo alemán, Eichstätt, en Alemania, en la diócesis de Paderborn, en Alemania, en la diócesis de Nancy, que antes se llamaba Toul, en Francia, y en la arquidiócesis de Cracovia, en Polonia, precisamente donde fue arzobispo el Papa Juan Pablo II antes de ser el Papa. Que de hecho el Papa San Juan Pablo II ha sido el único Papa en la historia en usar el sobrehumeral durante la misa, y solo la usó una vez durante una visita a Cracovia, que se observa aquí en la imagen. Aquí está usando el sobrehumeral. El único papa en toda la historia en usar sobrehumeral. Primero lo utilizó como arzobispo y después como papa una sola vez. Solo una vez. Ahora vamos a hablar sobre los hábitos, es decir, los conjuntos de vestimenta del obispo. Primero tenemos el hábito coral, que consiste en sotana violeta con faja también violeta, roquete, esclavina de color violeta, cruz pectoral, solideo violeta, birreta violeta, que pues va arriba del solideo, medias moradas y capa magna, que solo se utiliza en su diócesis y en celebraciones muy importantes. Y el hábito coral es el que usan los obispos dentro de la iglesia cuando no están celebrando misa. Es decir, cuando no les toca celebrar o concelebrar. Después está el hábito piano, que es como de los más característicos, que es sotana negra o blanca, en el caso de lugares donde haga mucho calor, con adornos de color violeta. La esclavina, también con el filo de color violeta. Faja violeta, cruz pectoral, solideo de color violeta, ferraiolo y saturno, que son opcionales, y se utiliza cuando es necesario que el obispo se distinga del clero. Por ejemplo, en algún congreso, alguna reunión, si está de visita en algún lugar, si está como asistente en algún evento en el que van a haber también varios presbíteros, pues el obispo porta el hábito piano para distinguirse de los demás, para que sepan que él es el obispo. Después tenemos el hábito cotidiano, que es el que utilizan en el día a día,
que es la vestimenta regular del sacerdote, es decir, la sotana negra y alzacuellos, o el clergyman, que es camisa negra, pantalón negro y el alzacuellos y opcionalmente también saco, o el hábito de su orden religiosa. Por ejemplo, si el obispo es franciscano, pues el hábito típico de los franciscanos. Ahora, en el caso del papa, él usa sotana blanca. También portan la cruz pectoral y el anillo, que casi no se alcanza a ver, pero sí lo trae. Y es la que utilizan de diario. En el día a día para sus actividades cotidianas. Después está el hábito civil extraordinario. Este solo lo usan los cardenales cuando visitan a un jefe de estado o en alguna ceremonia civil, es decir, no se utiliza en el contexto litúrgico. Y es básicamente vestirse todo, absolutamente todo de rojo. Bueno, salvo lo que estén portando por debajo de la sotana. Pero bueno, fuera de eso, todo de rojo, más la cruz pectoral. Y bueno, esa es la vestimenta del obispo. Espero no me haya hecho falta nada. Si me hizo falta algo, por favor pon en los comentarios. Y la siguiente parte sobre los ornamentos litúrgicos serán los ornamentos del altar.